título a este mensaje: Saliendo de la esterilidad. Y vamos a compartir bastantes pasajes bíblicos. Usted sabe que a mí me gusta mucho compartir la palabra, leer muchos pasajes, porque la palabra es la palabra profética más segura y más plena, más completa. La palabra de Dios, la Biblia, es la profecía más, pero más segura, que nos direcciona a nosotros a conquistar lo que anhela nuestro corazón. Si usted encontró ahí Isaías capítulo 54, versículo 1 al 17, vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el profeta Isaías: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sean escasas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredarán naciones, y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y la frente de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor y el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita fatigada con tempestad, sin consuelo, aquí que yo cimentaré tus piedras, sobre carbunclo y sobre zafiro te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedra de carbunclo y todas tus murallas de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová tu Señor. Este capítulo de Isaías es el capítulo de muchas promesas de Dios para sus hijos. Cuando usted lee este capítulo, usted va a encontrar una serie de promesas para el hombre y para la mujer de Dios. En este capítulo donde Dios extiende una gran lista de promesas, este capítulo es un gran banquete de bendiciones para que el Hijo de Dios pueda crecer en plena confianza en Dios. Usted sabe que el hombre y la mujer necesita diariamente sentir estímulo. Y qué importante es cuando uno siente el estímulo de parte de Dios. Qué importante cuando uno abre la Escritura y encuentra este pasaje del profeta donde Dios dice y nos dice a cada uno de nosotros que fuimos llamados, que fuimos escogidos para ser bendecidos, para ser verdaderamente respaldados y empujados por Dios hacia el éxito constante. Si usted hace un análisis de estos textos, usted se va a sorprender todas las promesas que Dios ha depositado para cada uno, cada hombre y cada mujer que ha entendido que somos comprados y lavados por la sangre de Cristo. Una de las armas más fuertes y que más utiliza el diablo
es hacerte creer que Dios te desamparó y que uno no tiene posibilidades de salir adelante. Que Dios sacó la mirada de sobre tu vida, de que Dios sacó la mano de sobre tu vida, de que Dios te hizo un costado. Satanás, el diablo, el enemigo, aquel que siempre está acechando nuestras vidas, él siempre va a venir y te va a aguijonear diciéndote que Dios ya se olvidó de ti, que Dios te hizo un costado, que Dios se apartó de ti, que Dios se olvidó de ti. Satanás sabe por dónde entrar y lastimar. Satanás sabe que tu fuente de bendición es Dios. Por eso Satanás siempre va a tratar por todos los medios de romper esa relación. Satanás sabe que tu fuente de bendición es creer en cada promesa que Dios soltó sobre tu vida. Y él va a buscar por todos los medios de cortar, de romper el circuito, de cancelar cada palabra sobre tu vida. Una de las armas más fuertes y que más utiliza el diablo, dije recién, es hacerte creer que Dios te desamparó y que uno no tiene posibilidades de salir adelante. Que tu fuente de bendición se secó, que las promesas de Dios se desviaron para otro lado. Satanás siempre te va a decir que tu tiempo se terminó, que la oportunidad que tenía la desperdiciaste, que el momento que tenía para ser feliz, tomado de la mano de Dios, se acabó el tiempo. Estamos teniendo una lucha diariamente con el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Y él va a buscar por todos los medios de decirte y de hacer que tu fe disminuya, que tu confianza en Dios se pierda, que te empieces a ver como que verdaderamente le fallé a Dios, y como le fallé a Dios, Dios me borró. Y lo lindo de todo esto es que nosotros, por más que le fallemos a Dios, su amor y su misericordia es tan inmensa que siempre que nosotros volvamos a Dios, lo vamos a encontrar al Señor con los brazos abiertos, esperándonos para bendecirnos, esperándonos para sanarnos, esperándonos para dar una palabra de aliento, esperándonos para que nos restaure lo que el diablo nos robó. Pero lo importante es que uno lo tiene que creer. El enemigo, el diablo, sabe que atacando tu sistema emocional provocará una crisis en el cuerpo y en el alma, que es el centro de las emociones. Pero vamos a ver lo que el profeta Isaías declara en su libro. Versículo 1 dice: tu mujer estéril, que nunca ha dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolor de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Esta es una promesa impresionante de parte de Dios, que muchas veces la pasamos por alto. La primera promesa dice: no habrá mujer estéril. La esterilidad es una maldición que en Cristo Jesús se ha cortado. Por eso el profeta dice: tu mujer estéril que nunca ha dado a luz, dice, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe con canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Esta promesa de Dios es una promesa vigente para este tiempo. No habrá mujer estéril en mi pueblo, dice el Señor. La esterilidad es una maldición que se cortó en Cristo Jesús. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice de esta manera: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Toda maldición en Cristo Jesús se corta. Desde el principio de la creación, Dios estableció una orden. Y esta orden que está en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, es una orden vigente para este tiempo. Si usted analiza este versículo, usted va a encontrar el potencial que hay en su vida y el potencial que se tiene que activar en esta noche en su vida. Usted fíjese lo que dice Génesis capítulo 1.
Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras. ¿Quién bendijo? Diga Dios. Diga de vuelta. ¿Quién fue el que bendijo? Dios. ¿A quién bendijo? A nosotros, a la creación. Y fíjese lo que le dice. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominan los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Usted fíjese, él dice simplemente, sean fructíferos y multiplíquense. Y llenen la tierra y sométenla. Está diciendo, tomen autoridad. Usted dice, pero es en Génesis capítulo 1. Luego viene la caída del hombre. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Salmo 113:9 dice, a la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Aleluya, alabado sea el Señor. Usted fíjese, Génesis capítulo 1, 27, 28, antes de la caída, antes que Adán y Eva pecaran, hay una palabra de Dios, y la palabra es una palabra de bendición. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Luego el hombre peca, Adán y Eva pecan, y pasa el tiempo, y viene el Salmo 113. Ya había pasado un gran tiempo. Y en el Salmo 113, versículo 9 dice, a la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Usted imagínese, la maldición dice que el hombre o la mujer es infértil, son estéril. Pero la bendición de Dios nos dice, a la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Entonces quiere decir que la promesa de Dios de Génesis capítulo 1 en este tiempo empieza a tener una validez, empieza a tener una realidad, empieza a tener un potencial para los hijos e hijas de Dios, aquellos que fueron redimidos por la sangre de Cristo, aquellos que fueron comprados por la sangre del Cordero. La promesa de Dios de Génesis se cumple en este tiempo. Quiere decir que la esterilidad se corta en Cristo Jesús en este tiempo. La esterilidad es una maldición por consecuencia del pecado. Cuando la primera pareja, Adán y Eva, pecaron, la maldición entró en vigencia. Perfecto. El diablo comenzó a tener autoridad sobre el ser humano por consecuencia del pecado. Perfecto, es así. Entonces el diablo está sumamente afanado en cancelar toda palabra de bendición establecida por Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Desde el primer momento, déjeme que le explique esto. Desde el primer momento que usted acepta a Cristo en su corazón y lo recibe como Señor y Salvador, la promesa de Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28 empieza a tener vigencia en tu vida. Que seas una mujer y un hombre fértil y que te multiplique. Satanás, conociendo la palabra y conociendo esta realidad, él empieza a hacer todo lo posible para que esa promesa no se cumpla en tu vida en este tiempo. El diablo, escucha bien esto, el diablo puede cancelar una orden de Dios. Diga conmigo, no. Él no tiene autoridad para cancelar una orden de Dios. La orden de Dios para la iglesia en este tiempo es que ustedes sean fructíferos y que ustedes se multipliquen. Es la orden y es la promesa de Dios para este tiempo. Satanás va a buscar por todos los medios de cancelar esa orden. Pero no tiene autoridad para cancelarla. Él no puede. Si Dios dijo, voy a bendecirte, voy a prosperarte y te vas a multiplicar, Dios lo va a hacer conforme a tu fe en Cristo Jesús. Pero Satanás va a buscar por todos los medios. Es el hombre
o es la mujer que le cede el derecho al diablo para establecer una maldición por consecuencia del pecado. Cuando usted conoce a Cristo y entrega su vida al Señor, hay una promesa de Dios que usted va a ser fructífero y se va a multiplicar en todas las áreas. Entonces Satanás va a buscar por todos los medios de cortar ese circuito de bendición. Pero él no tiene autoridad, él no puede ir contra una orden de Dios. Entonces, ¿dónde va? Va a atacar al hombre y a la mujer, ¿con qué? Con la tentación. Cuando usted es tentado y cede a la tentación, usted comete pecado. Y cuando usted comete pecado, Satanás dice, bueno, ahora te tengo. Entonces, Satanás tiene una herramienta legal para cancelar las promesas de Dios sobre tu vida. No es que él tiene más autoridad que Dios, imposible. El hombre le cede el derecho al enemigo por consecuencia del pecado. Mejor dicho, para que se ejecute la maldición sobre la creación, el hombre tiene que cederle autoridad al enemigo. ¿Cómo le cede la autoridad? Lo enseñaba el miércoles, por medio de la tentación. Yo cedo a la tentación, y como cedí a la tentación, Satanás tiene una, podría decirse, autorización firmada por usted, diciendo, yo caí, yo pequé, ahora tú tienes autoridad sobre mi vida. Satanás, la única forma que puede interrumpir las bendiciones de Dios sobre nosotros es cuando el hombre comienza a pecar. Cuando el hombre o la mujer comienza a pecar deliberadamente, entonces Satanás tiene una autorización para cortar esa bendición. Porque nosotros le estamos cediendo terreno al enemigo. Cuando uno peca deliberadamente, cuando uno se rebela contra Dios, cuando uno deja de hacer la voluntad de Dios, le está entregando un derecho al diablo para que establezca una maldición. Si la iglesia puede llegar a entender que nosotros fuimos llamados para vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gozo en gozo, de ser prosperado y bendecido en todas las áreas. Cuando la iglesia entiende ese concepto, la iglesia tiene que entender que así como Dios abre la ventana de los cielos para ser bendecido, yo soy el responsable de mantener las ventanas abiertas. Yo soy el responsable de que las ventanas no se me cierren. ¿Cuál es el método? La santidad. ¿Cuál es el método? La responsabilidad en sostener la palabra de Dios en mi vida activa todos los días. Entonces Satanás no tiene de dónde agarrarte. Pero cuando uno cae en el pecado y cuando uno peca deliberadamente, peca consciente, entonces le estamos dando herramientas para que el enemigo tome autoridad en nuestra vida. En este texto habla de una maldición de esterilidad. Una esterilidad tanto física, biológica, pero también una esterilidad espiritual. Y esa esterilidad espiritual repercute en una esterilidad laboral, financiera y ministerial. No puedes multiplicarte y no eres fructífero. Cuando Dios suelta su promesa y habla de fructificar y de multiplicar, está hablando de una bendición financiera y una bendición ministerial. Fructificar. Aquellos que tienen campo, ¿cuál es su ganancia? Que el campo le dé mucho fruto. Entonces tiene una gran cosecha. Esa gran cosecha trae una buena cantidad de finanzas económicas para su hogar. Multiplicar habla de una bendición ministerial. Multiplico discípulos, multiplico mi ministerio. Son dos puntos muy entrelazados que se corta cuando el hombre peca deliberadamente. Entonces uno empieza a entrar en una esterilidad, tanto física como una esterilidad espiritual. ¿Cómo es una esterilidad espiritual? No puedo tener una continuidad laboral, por ejemplo. No puedo salir del alquiler.
Toda la vida soy inquilino, nunca propietario. Por más que trabaje y trabaje, el dinero es como que entraría en un bolsillo roto. Mis sueños no se pueden hacer realidad. Algo está ocurriendo. En lo ministerial, anhelo el obispado, anhelo servir a Dios, anhelo crecer dentro del ministerio. Pero siempre hay una excusa que no me deja crecer. Siempre hay podría decirse, una buena excusa para decirle a Dios: bueno, me pasó esto, no te sirvo más. Ah, me hicieron esto, no te sirvo más. Ah, no te sirvo más. Entonces hay una esterilidad espiritual, ministerial, por consecuencia de un pecado. La esterilidad espiritual es la que afecta todo lo que me rodea. Hay muchas personas que ya tendrían que estar siendo ministros y en cambio siguen siendo oyentes. ¿Por qué motivo? Porque le están buscando y están poniendo excusa a todo lo que hacen. Están buscando la perfección en el hermano en vez de buscar la perfección en su propia vida. Entonces estamos buscando siempre que mi hermano sea perfecto en vez de buscar la perfección en mí primeramente. Cuando yo encuentro la perfección en mí, reconozco que tengo que vivir de rodillas delante del Señor. Entonces eso me fortalece para ver la debilidad de mi hermano y ayudarlo a crecer y no juzgarlo. Porque normalmente aquellos que ponen excusa ministerial, la excusa es: ah, no, ¿y aquel lo que hace? Ah, no, ¿y lo que hizo el otro? Ah, no. Entonces la pregunta es: ¿para quién querés ministrar? ¿Para él o para Dios? Porque las excusas están a la orden del día. Hay personas que no se congregan porque ponen excusa. Hay personas que no sirven a Dios porque ponen excusa. Hay personas que no tienen compromiso con Dios porque ponen excusa. Y toda excusa es una mentira. Y toda mentira nace en el corazón del diablo. Porque dice la Escritura que Satanás es padre de mentira. Una excusa es una mentira. Solamente que Satanás, con su buena afinidad, la envolvió a la mentira con la palabra excusa para que sea menos dolorosa. Pero una excusa es una mentira. Siempre. Y todo lo que es mentira nace del corazón del diablo. Y cuando nace del corazón del diablo quiere decir que hay una influencia que está controlando tu vida. Hay una maldición, hay una esterilidad ministerial para que tú no crezcas. Muchas veces en el texto dije recién que habla de una maldición, de esterilidad. Una esterilidad tanto física, biológica, pero también una esterilidad espiritual. Y esa esterilidad espiritual repercute en una esterilidad laboral, financiera y ministerial. No puedes multiplicarte y no eres fructífero. Hay una maldición que se tiene que cortar. Usted me dice: no, pero la cortamos en Cristo Jesús. Cristo Jesús cortó la maldición, pero nosotros la volvemos a activar por consecuencia del pecado. Simple. Una persona está en la cárcel, sale bajo una ley o lo que usted quiera. Entonces él sale y tiene una sentencia en su casa, que puede andar por su casa, solamente tienen que tener un arresto domiciliario, nada más que eso. Esa persona está en su casa tranquilamente y cumple su arresto domiciliario en su casa. Pero un día dice: me voy a comprar el diario o me voy a tomar un café en la esquina. Salió de la casa y ya rompió lo que lo protegía dentro de la casa. Entonces lo agarran de las pestañitas, se supone, y lo tienen que devolver de vuelta al lugar donde estaba, en la cárcel. Porque él rompió, él infringió, él cortó esa libertad o esa condena domiciliaria. Él la rompió. A nosotros nos pasa lo mismo. Cristo en la cruz del Calvario pagó por todas mis culpas.
Y Él nos hizo libre de toda maldición. Pero cuando yo peco deliberadamente, vuelvo a estar encarcelado y vuelvo a tener las consecuencias que anteriormente tenía. Por consecuencia de una maldición, el hombre permite que uno caiga nuevamente y esté entre cadena. ¿Cuál es la práctica o cuál es el pecado que un hombre puede cometer para que vuelva a caer en maldición? Fíjese bien esto: malos pensamientos, malas palabras, burlas desmedidas, hipocresía, maltrato psicológico y en algunos casos maltrato físico, y sería muy larga la lista que el hombre y la mujer comete para caer en maldición. Luego se pregunta: Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Señor, ¿por qué no puedo ver las cosas como realmente anhela mi corazón? Y cuando usted empieza a replantearse su forma de vivir, usted va a encontrar que seguramente alguno de estos pasos usted lo está practicando. Malos pensamientos. Vive pensando mal del prójimo. Usted vive y tiene el don de sospecha. Sospecha de todo. Tiene malos pensamientos de todo. Ve cosas malas por todos lados. Nunca ve las cosas con los ojos que a Dios le agrada. Usted tiene los pensamientos tan malos que usted ve una vaca ahí tranquilamente comiendo pasto y usted ve que es un dinosaurio porque los pensamientos lo traicionan. Usted ve todo completamente transgiversado. Los pensamientos te están corcomiendo los pensamientos. Hay algo que está ocurriendo, hay algo que está pasando. ¿Qué es lo que me pasa? Tus pensamientos te están controlando. Nunca hay buenos pensamientos, siempre son malos pensamientos. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, y en la mente de Cristo no hay malos pensamientos. En la mente de Satanás los malos pensamientos abundan, y cuando él te empieza a contaminar, todo se vuelve para atrás. Y te pones a pensar: mira el hermano, siempre anduvo en bicicleta, ahora tiene un coche. ¿Cómo lo consiguió? ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo puede ser posible que él tenga un coche? Entonces ya no hay buenos pensamientos, hay malos pensamientos. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién se descuidó? ¿Entiende lo que quiero decir? Usted ve a un matrimonio que anda feliz tomado de la mano. Usted dice: míralo, nunca se agarraron de la mano, ahora van de la mano. ¿Cuál de los dos se habrá mandado una macana? Los pensamientos. La esposa nunca recibió ni un hola del marido, y un día el marido aparece con un lindo regalo y la esposa empieza a desconfiar. ¿Qué muerto debe tener este? ¿Por qué me trajo este regalo? Claro, empiezan ya los malos pensamientos, te controlan y te dominan. Uy, el pastor no me saludó. Y empieza a darse manija. Y empieza a pensar. Y aquellos que están cerca de la oficina, cuando ve entrar uno a la oficina, dice: uy, ¿qué se habrá mandado? ¿Qué macana se habrá mandado que el pastor lo llamó a la oficina? Ya siempre los pensamientos controlan. Y muchas veces pecamos con otros pensamientos mucho más de lo que uno se puede llegar a imaginar. Las malas palabras. Pablo dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas palabras muchas veces es algo normal en un supuesto cristiano. Y luego dice: ay, la verdad que todavía no, esta parte no la puedo controlar. Mentira, no la querés controlar. Entonces tu vocabulario es un vocabulario muy obsceno, muy grotesco. Y con esa misma boca después adoramos a Dios, honramos a Dios y glorificamos a Dios. Burlas desmedidas, esas personas que viven burlándose de la gente. Yo un día le tendría que comprar un espejo para que se mire el espejo, para ver si después va a tener ganas de burlarse de otras personas. Persona burlista. Usted sabe que la burla es un espíritu demoníaco.
Porque la burla siempre discrimina y lastima a la otra persona. Y va en contra de un mandamiento del Señor. El Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando la persona es burlista y vive burlándose del otro, está violando una orden de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay personas que, no sé por qué motivo, sí sé el motivo. Tiene que hacerse liberación porque ese espíritu de burla lo controla y vive burlándose de todo y no se da cuenta que ese espíritu lo está controlando. El espíritu de burla se vive burlando de la gente. Nunca hay una palabra motivadora. Siempre hay una palabra de burla que daña, perjudica, rompe y trata de lastimar la autoestima de la otra persona. Violando una orden de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hipocresía, personas que son falsas, personas falsas. Días pasados hablaba con un ministro y me comentaba algo que vivió y dice, la verdad que viví una experiencia horrible. Me dice, ¿qué pasó? Tuve una agenda, me dice, y entonces me hospedaron unos pastores. Yo lo tenía a esos pastores allá arriba, un amor. Cuando vi la intimidad de su hogar, yo dije, me voy de acá, no quiero venir más a esta casa. Dice, se sentaban a la mesa solamente para burlarse de toda la gente. Se burlaban de todo, se reían de todo, le sacaban el cura a todo. Dice, no puede ser que estas personas pues digan que son pastores. Y este ministro dice, no quiero tener más relación con esa gente. Y es verdad. Hay personas que son muy hipócritas, muy falsos. Nos pintamos de cristianos, nos pintamos de creyentes, pero en la intimidad sacamos todos los dientes. Entonces, ¿cómo es tu relación con Dios en privado? ¿Cómo es tu relación con Dios en secreto? ¿Cuál es tu relación con Dios de la puerta para adentro? Conforme sea tu relación con Dios, es conforme en el grado de bendición que tú te vas a mover. Maltratos psicológicos o algunos maltratos físicos. ¿Cuántos cristianos, cuántos matrimonios se lastiman psicológicamente y muchos se lastiman hasta físicamente? Pero luego en la iglesia levantamos las manos y cantamos y adoramos a Dios. Y en la intimidad hay un maltrato psicológico y físico que Dios condena. Después preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no puedo vivir en bendición? ¿Por qué no puedo sostener un buen trabajo? ¿Por qué no puedo tener un buen pasar económico? ¿Por qué mi familia no se direcciona en los proyectos de Dios? Hay una respuesta simple, hay una hipocresía, hay maltrato, hay burlas, hay malas palabras, hay malos pensamientos. No estás alineado dentro de los propósitos de Dios para que Dios pueda bendecirte las 24 horas del día. Y si seguimos con la lista, en la lista podemos encontrar un montón de cosas que frenan los buenos propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Yo no te voy a sobar la espaldita y decirte que estás en un pedestal, no. Yo te voy a abrir los pensamientos para que empieces a razonar cómo tiene que vivir un hombre y una mujer de Dios para estar en constante bendición. Porque yo anhelo que usted viva en plena bendición en todas las áreas. Yo anhelo que usted sea un hombre y una mujer prosperada, un hombre y una mujer bendecido en todas las áreas. Pero si yo no le advierto a través de la palabra cómo usted se tiene que manejar, usted no va a poder recapacitar. Y usted luego tiene que tomar la determinación. ¿Sigo haciendo la mía o hago un giro y camino dentro de la voluntad y los propósitos de Dios? Dijo el Señor en Génesis capítulo 1, 28, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense
y llenen la tierra. La orden de Dios fue multiplíquense. El diablo, que siempre va en contra de lo que Dios establece, dice: ustedes van a ser estériles. Simple. Dios dice: ustedes tienen que ser felices. El diablo dice: ustedes tienen que ser infelices. Dios dice: ustedes van a ser prosperados. El diablo te dice: vas a vivir en la pobreza extrema. Dios te dice que Él es tu redentor, el que ha ocupado tu lugar, el que transforma tu vida. Y el diablo te dice: nadie da un solo peso por vos. El diablo va siempre en contra de los buenos propósitos de Dios. Pero yo me pregunto, ¿por qué el cristiano tiene más oído para escuchar lo que el diablo le dice que cumplir las promesas de Dios sobre tu vida? No sé por qué motivo. No sé por qué el hombre y la mujer utiliza y agudiza su sensibilidad espiritual para escuchar las maquinaciones del diablo, y no ha aprendido a agudizar su sistema espiritual para escuchar las bendiciones de Dios. Y Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú no seas un hombre y una mujer estéril en ninguna orden de tu vida, ni en lo físico, en lo biológico, ni en lo espiritual. Dios quiere que tú seas multiplicado, que tú seas bendecido, que tú seas prosperado, que seas un hombre y una mujer fértil en Dios, para que puedas disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Luego hay una promesa tremenda de parte de Dios, cuando le dice a la mujer estéril, ahí en el Salmo 113, a la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Está hablando de multiplicación, está hablando de fructificación, está hablando de un bienestar financiero bueno. Pero muchas veces nosotros nos quedamos con lo que solamente nos gustaría y no nos esforzamos en lo que realmente Dios ha dictaminado para que tú camines en bendición sobre bendición. La esterilidad es una maldición física y espiritual, tanto para el hombre como para la mujer, porque la orden de multiplicarse se la dio a los dos, a Adán y a Eva. Nunca maldigas un embarazo, porque herencia de Jehová son los hijos, concebidos en la juventud, dice el Salmo 127. Ese hijo que estás maldiciendo con el rechazo, dice la palabra que todos los días ven el rostro de Dios. El Salmo 139 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Jeremías 1:5 dice: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Ese hijo biológico que estás rechazando hoy puede ser el hombre o la mujer que marcará la diferencia en el mundo de mañana. No sé si habrá alguna mujer embarazada en esta noche que está renegando de ese embarazo. Dios te dice: no reniegue de ese embarazo, porque concebidos son por Dios los embarazos. Y ese hijo que llevas en tu vientre, tú no sabes lo que mañana puede provocar en el mundo natural y en el mundo espiritual. Si hay alguna mujer que está atravesando ese momento, no reniegue, bendice a Dios por el privilegio de ser madre. La esterilidad es una maldición establecida por Satanás, que se corta en Cristo Jesús. Pero así como la esterilidad también es biológica, es una maldición, la esterilidad espiritual también es una maldición. Así como muchos rechazan a los hijos biológicos, también rechazan a los hijos espirituales. Ese hijo espiritual que tú engendraste y merece y necesita tu cuidado. ¿Cuántos padres y madres de hijos espirituales hay en este lugar? Muchísimos. ¿Y cuántos han desechado a los hijos espirituales? Se olvidaron de visitar, se olvidaron de orar, se olvidaron de clamar delante de Dios por ese hijo o hija espiritual que tú engendraste. Y son hijos que Dios te ha dado. Tú tienes la obligación de interceder delante de Dios por cada uno de ellos.
La esterilidad es una maldición establecida por Satanás que se corta en Cristo Jesús para que vivamos en bendiciones en lo sobrenatural. Cuando Cristo cortó esa maldición, no es solamente para decirte que se cortó, sino para que nosotros aprendamos a vivir en lo sobrenatural de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando se cortó la maldición en tu vida, lo sobrenatural, todo lo que Dios tenía preparado para nosotros, empieza a venir a tu mano. ¿Por qué? Porque se cortó una maldición. La conexión empieza a funcionar bien. El Creador se conecta con la creación y en esa relación Él empieza a bendecirte de una forma sobrenatural. Empiezan a venir los milagros, empiezan a venir la provisión, empieza a venir la multiplicación, empiezan a suceder cosas que antes no entendía. Ahora empiezan a sacudir tu vida. Algo pasó. La conexión comenzó a funcionar. El Creador se conecta con la creación y en ese circuito Él suelta bendición hasta que sobre y abunde sobre tu vida. Hoy tienes que ser una persona que toma Génesis capítulo 1 versículo 28 y lo hace propio. Y empieza a declarar en su vida: soy un hombre y una mujer fructífero. Soy un hombre y una mujer que se multiplica en todas las áreas. Porque es una promesa de Dios para los hijos. Pero tú lo tienes que creer. Y tienes que caminar en la santidad que Dios establece, en la comunión con el Espíritu Santo, para que todo lo que estaba lejano venga a tu mano. Hoy tú tienes que experimentar y vivir una realidad. La realidad es que Dios no te llamó para que vivas en la misma condición que viniste. Dios te llamó para que haya un cambio total en tu vida. Un cambio total. Un 100% de cambios tiene que haber en tu vida. Dios te ha llamado para que seas prosperado, para que seas bendecido, para que puedas disfrutar de la felicidad de la familia, para que puedas disfrutar de la paz del Espíritu Santo, para que puedas disfrutar de los beneficios que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero no cambies la bendición de Dios por una maldición, por consecuencia de mi desobediencia. Tienes que mantenerte en la fidelidad hacia Dios. Hoy tienes que ser una realidad en nuestras vidas este versículo de Génesis 1:28. Y en este tiempo usted tiene que estar convencido y persuadido que fue creado para multiplicar hijos biológicos e hijos espirituales. Usted fue llamado, usted fue creado, usted fue rescatado. Usted fue redimido por medio de la sangre de Cristo para que sea un hombre y una mujer de multiplicación en todas las áreas. No se quede ahí convencido que lo que tiene es todo. No. Usted tiene que salir del conformismo. Usted tiene que salir de esa realidad que te dice: lo único que tengo es esto. No, Dios quiere darte mucho más. Pero es usted que tiene que romper el conformismo. No se conforme con lo que tiene. Vaya por mucho más. Vaya por mucho más, porque Dios tiene mucho más de lo que usted piensa, cree. Dios tiene preparado muchas más bendiciones de lo que usted puede llegar a imaginarse. Pero usted tiene que caminar en pos de la bendición. Usted tiene que caminar en pos de la prosperidad que Dios suelta sobre su vida. La segunda promesa, le pido a los músicos que puedan subir. La segunda promesa es la expansión económica. Y esta es la promesa donde el diablo trabaja. Trabaja tanto para frenar la expansión económica, porque sabe que la promesa de Dios sobre tu finanza es una realidad, una gran realidad. Y Satanás va a trabajar y va a trabajar y va a trabajar para cancelar esa promesa de expansión económica. Isaías 54:2 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sean escasas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. En Deuteronomio el Señor dice: el Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te darían. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro,
para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola. Siempre estará en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mandó, y los obedezca con cuidado. Cuando la esterilidad espiritual es sanada, comenzamos a ser fértil en todas las áreas económicas de nuestra vida. Porque cuando usted es sanado, junto con la sanidad, viene la prosperidad. No hay un corte. Dios, cuando le hace las cosas, las hace completa. Por eso, cuando la esterilidad espiritual es sanada, comenzamos a ser fértil en todas las áreas y el área económica comienza a ser más fértil y abundante. Presta atención a esto. Recuerde que dijimos que el diablo siempre va en contra de la orden establecida por Dios. Dios dice en Génesis que seamos fructíferos y que nos multipliquemos. La orden de Dios es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos autoridad en lo natural y en lo sobrenatural. Tenemos autoridad para llamar a la riqueza que venga a nosotros, sus hijos. ¿Usted lo cree eso? Le voy a preguntar de vuelta. ¿Usted cree que usted tiene autoridad para llamar a la riqueza del mundo sobrenatural que venga al mundo natural? Amén. Es una verdad. Es una verdad. Usted tiene autoridad. Usted tiene autoridad para llamar a la economía que venga a sus manos. Pero ¿qué pasa? Satanás va a buscar por todos los medios de que usted esa promesa no la crea. Y Satanás le va a decir que la única forma que usted sea prosperado es trabajando 24 horas por día. Satanás le va a decir que la única forma que usted sea prosperado es reteniendo lo poquito que tiene. Isaías 65 dice: entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones haya venido a ti. Versículo 11. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducido a ti sus reyes. Está diciéndote algo simple. Está diciendo, si tú te mantienes en los preceptos de Dios, si tú guardas la palabra de Dios, si tú crees en las promesas de Dios, tus puertas van a estar abiertas las 24 horas del día para recibir la provisión de Dios en lo sobrenatural. Te está diciendo que la riqueza, la prosperidad y la abundancia vendrá sobre tu vida cuando tú menos lo estés esperando. Dios te va a sorprender con bendiciones financieras conforme la fe que tú tengas en Cristo Jesús y la confianza que tú tengas en la palabra revelada de Dios. No hay otro secreto. No hay otro secreto. La esterilidad económica es una maldición establecida por Satanás, para que Satanás tome autoridad en tu vida por medio de la frustración, la escasez, la necesidad. Cuando hay un cristiano empobrecido, Satanás empieza a ganar territorio, porque te empieza a predicar y te empieza a decir: cuando no ibas a la iglesia estabas mejor, cuando no te congregabas estabas mucho mejor, antes ibas a donde vos querías, ahora no tenés ni para la sube. Y el diablo te empieza a predicar, el diablo te empieza a enroscar la víbora para que tú te apartes del buen propósito que Dios tiene financieramente para tu vida. La promesa de Dios es una promesa de abundancia. Las promesas de Dios son promesas que te van a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. La promesa de Dios es una realidad al 100% para el que cree. Si tú tienes dudas, no hay posibilidad de que la promesa sea una realidad en tu vida. Tú no tienes que dudar, tú tienes que creer.
La esterilidad económica, voy a recalcarte, es una maldición. Por eso Deuteronomio 28 dice algo hermoso. El Señor, dice, el Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado, tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor, escuche bien esto, el Señor abrirá los cielos, sus generosos tesoros para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando. Y los obedezca con cuidado. El secreto de la prosperidad, el secreto de la abundancia es conocer la palabra, atesorarla en el corazón y llevarla a la práctica. No hay otro secreto. Cuando uno cree en la palabra de Dios y uno activa la palabra es una realidad en tu vida. Pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces es más fácil salir corriendo cuando uno dice tengo un sobre, póngale lo que quiera en el sobre. Entonces es más fácil salir corriendo al sobre que obedecer la palabra y cumplir la palabra de Dios. Luego, como el sobre no funcionó, le echa la culpa a Dios y la culpa no es de Dios. La culpa es de aquel que corrió atrás del sobre. Pero cuando tú corres tras la palabra y guarda la palabra y atesora la palabra, ahí vas a empezar a ver milagros en lo sobrenatural financieramente. En la obediencia está la bendición y en la desobediencia está la maldición. ¿Cómo entra una maldición financiera en la vida de un cristiano? Desobedeciendo la palabra, lo mandado por Dios. Malaquías 3, capítulo muy conocido, dice de esta manera: de los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, nación toda, me habéis robado. ¿Cómo se activa una maldición financiera? Violando la palabra de Dios. Al violarla, se está desobedeciendo. Y en la desobediencia le estamos entregando un permiso al diablo para que establezca una maldición económica en nuestras vidas. Recuerde que el diablo siempre hace lo contrario a lo que Dios estableció. Dios estableció una bendición de abundancia económica en sus hijos. Diga conmigo, Dios estableció una bendición de abundancia económica en mi vida. Entonces el diablo quiere establecer lo contrario, una maldición económica. Así como Dios ha establecido una bendición financiera en tu vida, el diablo quiere establecer una maldición financiera en tu vida. Entonces, la escasez, la pobreza, la miseria, es una maldición por consecuencia a nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Simple. ¿Cómo revierte una maldición económica? Cumpliendo la palabra de Dios. Malaquías 3, 10, 12 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y presta atención a esto. Dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Usted fíjese, es el único texto en la Biblia donde Dios dice: vengan ustedes y pruébenme a mí. Probame a mí. Probame. Trae tus diezmos y vas a ver como yo, dice el Señor, voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición sobre tu vida. Pero dice, probame. Está diciendo, activa tu fe. Cree en la palabra. No te escude en la palabra no tengo, sino lo pruebo a Dios. Le creo a Dios y activo la fe en Dios. Y fíjate más adelante, dice, versículo 11. Reprenderé también por vosotros, ¿a quién? Al devorador.
y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hay un devorador de las finanzas económicas. Hay un espíritu que devora tu economía. Por eso, siempre que querés salir adelante, das un paso para atrás. Juntaste el dinero para comprar, no sé, una ventana y se te rompió la puerta. Entonces, siempre vas para atrás. Siempre vas para atrás. ¿Por qué? Porque hay un devorador que está devorando tu economía. Y Dios dice que ese espíritu que devora tu economía solamente lo puede reprender el Señor. Y el Señor, cuando recibe tu diezmo en fe, Él empieza a reprender al devorador de tu economía y abre las ventanas de los cielos sobre tu vida. Por eso Satanás siempre te va a llenar la cabeza o te va a inducir para que tú digas: no puedo diezmar. Si diezmo no como, si diezmo no tengo para alquiler, si diezmo no llego a fin de mes. Por eso la palabra dice: probadme en fe. Probadme en fe. Dale primeramente a Dios y verá lo que Dios hace por medio de la fe sobre tu vida. Termino diciendo: los hijos de Dios estamos destinados a la abundancia financiera. Aunque parezca una locura, es una realidad. Los hijos de Dios estamos destinados a la abundancia financiera. Estamos destinados a ser personas fértiles en todo lo que emprendamos. Todo lo que viene a tu mano será prosperado y bendecido. Solamente tenemos que obedecer su palabra para que todas las maldiciones de esterilidad económica sean canceladas en Cristo Jesús. Cristo vino a establecer la relación de la creación con el Creador. Y que la bendición de Génesis 1:28 hoy se cumpla en la vida de los hijos de Dios. Fuiste llamado para ser un generador de multiplicación en todas las áreas de tu vida. Fuiste llamado para que seas prosperado y bendecido en todas las áreas de tu vida. Pero tú tienes autoridad para llamar la abundancia sobre tu vida. Abundancia financiera, abundancia de relaciones familiares, abundancia ministerial. Todo está al alcance de tu mano. Crea la palabra. Créele a la palabra y verás el resultado de la palabra profética más segura sobre tu vida. Yo en esta noche solo quiero decirte una cosa simple. Dios no te llamó para que vivas en la misma situación. Dios te llamó para que marque la diferencia en este mundo, para que seas prosperado, para que seas bendecido, para que tengas abundancia en todas las áreas, para que todo lo que emprenda sea bendecido por el Señor de una forma en lo sobrenatural. Solamente le tienes que creer a Dios. No tienes que ponerle duda. Cuando uno le cree a Dios y cree a su palabra, que es la profecía más perfecta, te puedo asegurar que esta palabra empieza a germinar en tu vida un potencial de fe y que empiezas tú a ver las cosas que no eran como que ya son. De repente te activas en la fe. De repente lo inalcanzable viene a tu mano. De repente lo que parecía que nunca lo ibas a lograr, lo lográs. ¿Por qué? Porque activaste la fe por medio de la palabra. La palabra del Señor dice que al que cree, todo es posible. Yo no vengo a decirte que tu vida es un jardín de rosas. Yo vengo a decirte que tú tienes autoridad para revertir la situación que hoy estás viviendo. Tú tienes autoridad para cambiar una mala noche en un buen día. Tú tienes la autoridad para cambiar una situación que te aprieta en una situación holgada. Tú tienes autoridad para dar un giro en tu familia, en tu economía y en todo lo que tú emprendas. Tú tienes autoridad. No corras tras del hombre. No corras atrás de un sobre. Corre atrás de la palabra de Dios. Vivila, experimentala, declararla, obedecerla y vas a ver lo que verdaderamente Dios va a hacer en tu vida. Porque Dios ha dictaminado que usted es un hombre y una mujer fértil. Fértil en todas las áreas, emocional, física y financiera.
solamente lo tenés que creer. Ponte de pie, iglesia, y empezamos a adorar a Dios. Y en esta noche yo quiero que usted proféticamente empiece a romper esa esterilidad. Si sos estéril, biológicamente se tiene que romper. Si sos estéril financieramente, se tiene que romper. Si eres estéril familiarmente, se tiene que romper. Si eres estéril ministerialmente, se tiene que romper. Pero activa la fe, actívate proféticamente y empieza en esta noche a cortar toda maldición sobre tu vida. Proclama la palabra y vas a ver cómo la gloria de Dios se manifiesta en tu hogar, en tu familia y en tu economía. Yo no te pido que corras tras del hombre, yo te pido que solamente le creas a la palabra de Dios, viva la palabra de Dios y aprendas a descansar en los consejos de su palabra. Adora, iglesia, empieza a adorar, iglesia. Adore. Oh, santo tú eres, mi Dios. Dentro en el proceso de la adoración, deje que el Espíritu Santo empiece a ministrarte en esta noche. Adore, iglesia. Adore, iglesia. Hoy se tiene que cortar toda maldición. Toda esterilidad se tiene que cortar en esta noche. Esterilidad física, esterilidad financiera, esterilidad ministerial. Hoy se tiene que cortar. Por años buscaste la felicidad y no la encontraba. Hoy se tiene que cortar esa maldición. Por años buscaba y soñaba por tu casa propia. Hoy se tiene que cortar esa maldición de ser siempre inquilino. Nunca conseguiste un trabajo en blanco. Hoy se tiene que cortar esa maldición de andar siempre changueando. Dios abre puertas grandes sobre tu vida. Dios abre las puertas ministeriales sobre tu vida. Pero tú tienes que pelearla. Si tú no peleas, otro no va a hacer tu trabajo. La palabra de Dios dice: al que cree, todo le es posible. Tú tienes que creer en tu espíritu. Tú tienes que creer en tus pensamientos, que verdaderamente Dios quiere bendecirte. Y Él quiere darte mucho más de lo que tú puedes pensar. Adora, iglesia. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, Usted acaba de ver un mensaje del pastor Ramón Dorado del Ministerio Internacional El Gigante es Jesucristo. Para adquirir este u otro de nuestros mensajes, comuníquese al 54 02 202 45 41 55 o visite nuestro sitio web www.elgiganteesjesucristo.org. Él llevó con poder resucitó.